Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión número 9, o si mal no recuerdo, creo que 9. Espero estar en lo correcto. De este curso de Historia General del Español. Ya vamos un poquito más avanzados a la mitad y pues da mucho gusto volver a tenerlos aquí en esta sesión. Vamos a continuar con la unidad número 4. La clase pasada estuvimos viendo lo que fue la segunda parte de esta unidad, pero ahora vamos a empezar a ver lo que es la última parte de esta unidad. Y con esta unidad cerramos lo que es la primera mitad de este curso, y la próxima sesión vamos a comenzar ahora con la segunda mitad, en donde ya vamos a empezar a ver lo que es el español clásico y introduciéndonos también al español moderno que hoy en día hablamos. Entonces, pues vamos a comenzar, pero antes de iniciar con el contenido de esta tercera parte, me gustaría solamente recordarles que, déjenme les muestro. Si ustedes, espero que no lo hayan olvidado, que sí se acuerden, la clase pasada les comenté que, bueno, en estas sesiones anteriores hemos estado trabajando los contenidos, las actividades, los proyectos en este curso que se llama Introducción a la Enseñanza del Español. Habíamos estado trabajando en porque, bueno, había un detalle con el curso correspondiente al nombre de nuestra materia, que es Historia General del Español, pero pues ya se nos habilitó que pues sí corresponde a nuestra materia, ¿verdad? Entonces, perdón, una disculpa por el ruido. Lo que pasa es que aquí en en donde estoy grabando, creo que están haciendo algunos movimientos. De hecho, también hay una actividad deportiva, así que si de repente se escucha mucho ruido, les ofrezco una disculpa. Pero bueno, retomando el punto, nosotros pues ahora vamos a estar trabajando en este curso de Historia General del Español. Aquí le agregué esta portada de libros para que ustedes puedan identificarlo más fácil. Y pues aquí es donde vamos a estar trabajando todos los contenidos restantes de este curso, como también les voy a estar publicando las nuevas actividades y los nuevos proyectos. Ustedes de hecho subieron, o bueno, se supone que en estos días elaboraron un cuadro sinóptico, que fue una actividad que les encargué. Si ya la subieron, eh, en el curso anterior, no hay ningún problema, déjenla ahí se las califico, pero si no la han subido, les pido de favor que la suban en el nuevo curso para que ya empiecen pues ahí ustedes a registrar sus tareas, sus actividades, sus proyectos, este, y también para que yo ya los pueda calificar aquí en este curso. Voy a revisar también, otra cosa muy importante, voy a revisar eh, que pues yo pueda calificarles sus proyectos y sus actividades aquí en este curso, aunque yo sé que las subieron en el curso anterior, para que aquí en este curso se pueda generar su acta de calificación pues, de esta materia. En caso de que se me complique o que la plataforma no me lo permita, les pediría de favor que todas las actividades y proyectos que ya me subieron en el curso anterior, ahora me los suban aquí. Yo les voy a abrir las fechas de las tareas y actividades anteriores para que puedan subirlas. Pero eso es en caso de que pues este curso, o sea, no me permita calificarles sin que ustedes hayan subido pues esas actividades y proyectos aquí. Pero bueno, yo les comento, les confirmo en las próximas sesiones. Ahorita pues no se los puedo confirmar, pero sí se los voy a confirmar más adelante. Espero haberme entendido. Igual si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me lo puede hacer saber por WhatsApp o por correo, ¿ok? Y bueno, también otra cosa muy importante es perdón, es que aquí en este curso de Historia General del Español, como ya vamos a estar trabajando aquí en él, aquí les voy a publicar el examen parcial que ustedes van a estar contestando en estos días. Como ya les había comentado, el examen parcial
se los iba a aplicar o se los voy a aplicar una vez que terminemos con esta unidad número 4. ¿Por qué? Porque el examen parcial va a abarcar estas 4 unidades. De hecho, voy a también en la plataforma, voy a compartirles las presentaciones que están pendientes de subir, lo que es de la unidad 3 y también de esta unidad número 4, para que ustedes puedan estudiar los contenidos, puedan repasar y pues puedan contestar su examen. El examen, muchachos, va a ser un examen de alrededor de unas de 10 a 20 preguntas. Eh, Cada pregunta va a tener su opción múltiple para que ustedes puedan elegir la respuesta correcta y pues puedan contestar cada pregunta. El examen, como les acabo de comentar, se los voy a publicar aquí en la plataforma y el examen pues yo lo voy a diseñar a través de Google Forms, que es estos cuestionarios que nos permite elaborar Google. Y pues ustedes, yo les voy a compartir el enlace del examen para que ustedes ya nada más ingresen con un correo y pues contesten el examen y yo pues se los pueda calificar. Como les comento, va a ser un examen de 10 a 20 preguntas como máximo de opción múltiple. La verdad va a estar sencillo, va a estar fácil, bueno, para el que estudie, ¿verdad? Para el que estudie, porque para el que no estudie y no haya puesto atención, pues se le va a hacer complicado. Pero en el caso de ustedes, que sé que me han estado siguiendo cada uno pues, de estos contenidos, pues sé que va a ser fácil y también sé que han estado cumpliendo con sus actividades. Y pues yo creo que eso también les va a facilitar que ustedes puedan responder correctamente cada una de estas preguntas. Y pues bueno, pues, este examen se los voy a publicar el día sábado a primera hora, ustedes lo van a tener y pues ustedes van a poder contestarlo, bueno, o van a tener para contestarlo sábado, domingo y lunes, ¿sí? Sábado, domingo y lunes. O sea, el lunes es el último día que ustedes pueden entrar a contestar este examen. Les voy a dar 3 días para que tengan ustedes tiempo de repasar los contenidos y pues ya cuando ustedes se sientan seguros, preparados para presentar el examen, pues ya ingresan y ya empiezan a contestar su examen. El examen pues va a estar diseñado para que no se tarden más de una hora. De hecho, una hora yo creo que también es todavía un poco exagerado. Pero pues es para que ustedes se tarden una hora. Esto no quiere decir que el examen va a tener tiempo límite. O sea, no quiere decir que si ustedes ingresan van a tener solamente una hora para contestar. No, no, no. Yo lo que me refiero es de que el examen no va a ser tan largo o no va a ser tan complejo como para que se tarden más de una hora. ¿Ok? Pero ustedes, en caso de que sí lo requieran, pues se pueden tardar todo el tiempo que necesiten. Nada más, eso sí, ustedes cuando entren a contestarlo, terminen de contestarlo, no lo dejen a medias, porque creo que Google no guarda las respuestas de, de los cuestionarios. Entonces, sí, por favor, separen un tiempo este sábado, este domingo o el siguiente lunes para que ustedes puedan contestar su examen, lo puedan iniciar y lo puedan terminar sin ningún problema. En caso de que haya alguna duda, algún comentario, algún inconveniente, por favor, mándenme WhatsApp o mándenme correo y yo pues con gusto los atiendo y les ayudo a responder esas dudas que puedan surgir en el examen. ¿Ok? Entonces, para que pues estudien, se estén al pendiente y pues puedan contestar su examen de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, para que estén al pendiente, este sábado a primera hora van a tener ahí publicado su examen, lo contestan, y se acabó. Y a mí como quiera me va a llegar el registro de sus respuestas y yo simplemente pues los voy a evaluar, ¿ok? Pero bueno, habiendo dicho esto, pues ahora sí. Vamos a iniciar con la tercera parte de esta unidad, en donde pues vamos a seguir hablando sobre el castellano en el siglo XIV, XV y XVI, que a partir del XVI es donde comienza esta nueva etapa de la humanidad conocida como el Renacimiento, en donde pues ya les estuve explicando que el Renacimiento pues fue un giro que un giro al enfoque que tenía la humanidad en aquel entonces, porque pues recordemos que la humanidad venía de la Edad Media o de la época medieval, en donde el enfoque pues era la religión. Y pues ahora no. Ahora en el Renacimiento el enfoque principal de la humanidad
pues era el humanismo, era el hombre. Entonces, aquí en el Renacimiento, pues también tuvo su impacto, su influencia en lo que fue la lengua castellana y las manifestaciones de la lengua castellana. Con manifestaciones me refiero a cómo era utilizada o cómo era empleada para expresar a través de literatura, a través de la educación, a través de la cultura, a través de la sociedad. Entonces vamos a ver cómo el Renacimiento empieza a tener un impacto en el castellano a partir del siglo, finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. Pero primeramente necesitamos retroceder un poquito y pues irnos al siglo XIV, en donde el castellano estaba en su auge, en donde estaba evolucionando, porque ya para este siglo el castellano se estaba consolidando como la lengua oficial de Hispania. O sea, el castellano se había expandido, ya no solamente era hablado en el Reino de Castilla y en el Reino de León, sino que ahora se estaba expandiendo y más reinos se adueñaban, o más bien se apropiaban de esta lengua y la convertían en su lengua cotidiana, su lengua nativa, y esto generó que el castellano pues ahora fuera reconocido como la lengua propia de Hispania. Así que vamos a ver cómo fue que el castellano fue evolucionando. Y el primer punto que tenemos que destacar es la unificación del idioma. Y nos menciona lo siguiente: a través de la expansión territorial y la centralización política, el castellano se difundió cada vez más, reemplazando a otras lenguas como el gallego, el portugués, el aragonés, el catalán, que aún se hablaban en algunas áreas. Este proceso fue clave para la creación de una lengua más homogénea. O sea, esto quiere decir, muchachos, que el castellano se logró consolidar gracias a la expansión que hubo eh, a lo largo de todo el territorio del Reino de Castilla y del Reino de León. Estos reinos lograron expandirse por gran parte de Hispania, y al expandirse no solamente expandían a su población, no solamente expandían su política, no solamente expandían su administración, su educación, sino que también expandían su lengua. Y esto fue provocando que las lenguas que se hablaban en aquellos territorios que ahora eran parte del Reino de Castilla o del Reino de León, pues dejaran de lado sus lenguas, las lenguas que hablaban, como el gallego, como el portugués, como el aragonés y el catalán, y estas lenguas se fueran dejando de lado para que el castellano ahora tomara su lugar como la lengua oficial de estos territorios, ¿ok? Y esto generó pues que el castellano se volviera una lengua homogénea, es decir, una lengua general para todo el territorio de Hispania. Luego también tenemos que hay una evolución en las características fonológicas del castellano. Aquí nos menciona que durante el siglo XIV el castellano experimentó cambios en la pronunciación, especialmente en la sibilante. La sibilante, muchachos, son todas aquellas letras o palabras que tienen una pronunciación parecida a un silbido, como en este caso lo que es la S, la C de casa o la Z, donde nosotros para pronunciarlas hacemos mucho uso de la lengua, de nuestros labios, que pudiera parecer que al estarlas pronunciando o al estar pronunciando unas palabras con estas letras, pareciera que estamos como que ahí un poquito imitando el sonido de un silbido. Entonces, vemos cómo en este siglo empieza a haber una distinción de estas tres letras, porque antes no había una distinción marcada como lo que hoy en día nosotros podemos distinguir a través de la pronunciación, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día nosotros, la palabra casa, que se compone de dos letras que estamos mencionando aquí, la C de casa, válgame la redundancia, y la S de sal, pues si nosotros retrocediéramos a aquel entonces, pues a lo mejor mucha gente se confundiría y diría, ah, casa, en lugar de decir casa dirían, ah, sasa o saca, ¿verdad? O sea, todo por sin ningún lado, ¿no? Entonces, a partir de este siglo sí empieza a haber esta distinción marcada en la manera de pronunciar estas tres palabras.
digo, estas tres letras, perdón, pero también se produjo lo que es la aspiración de la H. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este siglo, algo muy importante es que se empieza a aspirar o a pronunciar más bien la H en las palabras que llevan esta letra. Pero algo muy, muy interesante es que esta pronunciación de la H era como pronunciar la J, pero en un aspecto más débil, ¿sí? Como por ejemplo la palabra Hawái. La palabra Hawái, si yo la pronuncio Hawái, ¿sí? Hawái es, es como si estuviera pronunciando la J, pero no tan marcado, no tan fuerte como si yo dijera jarra. O sea, fíjense, hay dos diferencias muy, muy notables. Hawái, que pareciera que incluso como que al momento de que aspiro es como que más débil. Hawái que cuando digo jarra, que ahí sí como que aspiro más fuerte para pronunciar más fuerte o más marcado la letra J. Entonces, en este siglo, las palabras que llevaban H, pues la letra H sí se pronunciaba, pero con una aspiración menor o con una pronunciación menor, similar a la J, pero más débil, ¿sí? Y pues esto es algo que se llevaba a cabo al momento de hablar la lengua castellana en el siglo XIV, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la influencia latina, o sea, el latín que nosotros conocíamos como el latín vulgar, el latín de los romanos, todavía seguía teniendo su influencia en el castellano en este siglo. ¿Por qué? Porque pues el latín fue una lengua que pues se consideró propia de Hispania durante tantos años. Entonces es normal o es entendible que todavía a este punto siguiera habiendo una influencia en el castellano. Dice, el latín siguió siendo una referencia importante en la cultura de la época, pero la lengua vernácula se fue alejando cada vez más del latín clásico, adoptando una gramática y vocabularios más propios. ¿Qué es una lengua vernácula, muchachos? Una lengua vernácula es o hace referencia a la lengua nativa o propia de un territorio. En este caso, aquí la lengua propia o la lengua nativa de Hispania en este siglo, pues ya era el castellano. Entonces, lo que nos da a entender este punto es que el castellano poco a poco, sí, sí tenía influencia del latín, pero poco a poco iba separándose como tal del latín, o sea, ya no se estaba dejando que influyera mucho o que las normas gramaticales, el sistema de escritura, las expresiones tuvieran su origen o su fundamento en el latín, sino que ahora el castellano pues ya tenía su propia gramática y estaba formando ya su propio vocabulario, o sea, ya es como que, ok, ya estamos dejando de lado el latín, vamos a dejar las expresiones, las palabras, la manera de pronunciar característica del latín y ahora vamos a enfocarnos en nuestra propia gramática y también en nuestro propio vocabulario y vamos a empezar a formar lo que es nuestra propia lengua original de castellano, ¿ok? Y pues también otro punto muy importante es que hubo un desarrollo en la gramática. Sí, aquí menciona que en cuanto a la gramática, en este periodo comenzaron a establecerse las bases de la conjugación verbal y las normas de concordancia. Para este punto, nosotros, bueno, nosotros no, porque nosotros no somos, no somos de Hispania, pero los hispanos ya tenían su sistema gramatical gracias al libro que publicó este Nebrija, Antonio de Nebrija, llamado pues La gramática del español en donde él, pues, en este libro explica las reglas, las normas gramaticales del castellano y, pues, por lo tanto, eh, ya había normas sobre la gramática. Por eso es que ya para este punto la gramática del castellano se estaba desarrollando, pero también, como vimos también en la clase pasada, ya se prestaba más atención a la conjugación verbal. Sí, porque ya no solamente el castellano se basaba de tres tiempos, de pasado, presente y futuro, sino que ahora se estudiaba las variaciones que podía tener
cada uno de estos tiempos y por lo tanto ahora se empezaba a establecer las reglas y las bases para la conjugación verbal de cada uno de estos tres tiempos, ¿ok? Dice, a pesar de que el sistema verbal ya estaba bastante desarrollado, algunas formas del verbo y de la declinación de sustantivos todavía se mantenían de manera flexible, es decir, todavía algunos verbos aunque estuvieran conjugados y sustantivos, o sea, recordemos que a sustantivos nos referimos a el nombre que le damos a ciertos objetos, o bueno, más bien para referirnos a ciertos objetos, situaciones, personas, a estas palabras de sustantivos y también de los verbos, pues aunque ya tenían su conjugación o seguían esta norma de las gramáticas, aún podían sufrir cierto cambio o cierta variación porque todavía las normas gramaticales todavía se estaban desarrollando, o sea, todavía no se establecían como normas ya fijas, normas que se tenían que seguir al pie de la letra, sino que todavía podían tener sus variaciones, o sea, todavía podían ir cambiando, ¿ok? Y bueno, también ustedes en el cuadro sinóptico que realizaron, una disculpa, perdón, es que uno se cansa hablando. Este, también ustedes ya investigaron sobre los géneros literarios en el siglo XIV. De hecho, lo plasmaron en su cuadro sinóptico y pues espero que sí coincida con lo que les voy a comentar a continuación. Pero bueno, tenemos aquí primeramente eh, dos géneros literarios. Para los que no sepan qué es un género literario, que yo creo que a lo mejor ustedes sí lo saben, pero bueno, no está de más explicarlo, pues un género literario es un estilo de escritura, tanto para cuestiones de cuestiones narrativas, cuestiones poéticas, cuestiones líricas, o sea, es una moda, un modelo o un estilo en la que se basan los autores con ciertas características para realizar sus obras literarias. Y aquí vamos a ver varias, si mal no recuerdo, creo que son seis, así que pues vamos a verlas. Primeramente tenemos la poesía épica y la narrativa épica. La poesía y la narrativa épica pues se caracterizan mucho por lo que es el contarte historias sobre héroes que por lo regular van a enfrentarse a situaciones eh, sobrenaturales o fenómenos muy, muy fuertes, muy grandes, que pues tienden a caer en lo ficticio, en la fantasía, y donde por regularmente estos héroes son caballeros o son seres como, ¿cómo se los puede explicar? Como con poderes sobrenaturales, en donde ellos pues tienen que, por lo regular, salvar a una dama, ¿sí? De de alguna situación sobrenatural o muy fantasiosa. Y pues de esto trata las historias que te cuentan en la poesía épica y también en la narrativa épica. Otra cosa muy, muy importante es que este tipo de géneros literarios están escritos en verso o pueden también estar escritos en prosa. En prosa hace referencia a pues la manera habitual de escribir, ¿verdad? Que es a través de pues de seguir una oración, de escribir a través de párrafos, pero pues también estas historias podían ser escritas en verso, ¿sí? A manera de un poema, ¿ok? Y estas historias se componían de tres estructuras, lo que viene siendo introducción, nudo y desenlace, ¿ok? Y bueno, otra característica muy importante es que estas novelas o poemas tenían mucho el enfoque, lo que es el romántico, como les comentaba ahorita, pues principalmente trataban de un hombre que se enamoraba de una mujer y esta era atacada, secuestrada, por un antagonista, un villano, y pues el héroe tenía que ir y enfrentar sucesos eh, sobrenaturales o sucesos muy fantásticos para poder salvar
a su damisela. Y pues un claro ejemplo de esto pues es el poema de Miocid, que pues es un poema muy característico, muy emblemático para lo que es la lengua castellana. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos lo que es la lírica de la Edad Media, que la lírica de la Edad Media, pues como lo comenta aquí, tenía mucho que ver con la poesía trovadoresca, que pues era muy importante para este siglo, y también nos menciona que en este siglo los poetas cortesanos y los autores de la corte real de Castilla influyeron en la producción literaria. La poesía estaba muy centrada en el amor cortés, el honor y las virtudes caballerescas. Ok, algo muy importante es que estos poemas de la Edad Media o trovadorescos eran poemas que por lo regular eran recitados o eran cantados. Como tal, no eran contados como cuando alguien te platica una anécdota, sino que eran contados a través de el canto, ¿sí? O a través de que alguien lo recitaba de una manera, pues, sentimental o emotiva y no como tradicionalmente se cuenta una historia, ¿ok? También algo muy importante es que pues estos temas, o más bien estos poemas, abarcaban temas como el amor cortés, el honor y las virtudes caballerescas. ¿Por qué? Porque las personas que escribían estos poemas, pues eran personas que rodeaban a lo que es a las personas de gobierno, las personas que estaban en el poder, o sea, o sea, las personas que escribían estos poemas que se les llama poetas cortesanos, eh, frecuentaban mucho este círculo social de personas con poder, de personas de autoridad, de personas que formaban parte del gobierno de Hispania. Entonces, pues ellos veían todas las situaciones sobre el amor, sobre el honor, sobre los caballeros que enfrentaban las familias reales, ¿sí? Las familias de los monarcas, y pues ellos escribían sobre estas situaciones o se inspiraban en estas situaciones para llevar a cabo estos poemas. Por eso es que estos poemas trataban sobre estos temas, ¿ok? Y luego tenemos la narrativa medieval y la prosa, que esta narrativa medieval o esta manera de contar cuentos con base al estilo medieval, pues uno de sus autores fundamentales pues, fue Juan Manuel, el autor de El Conde Lucanor. Su obra es un claro ejemplo del uso de la prosa en relato con fines didácticos, en los que se emplean historias de sabiduría popular y oriental que se desarrollan en la estructura de parábolas. ¿Ok? O sea, este tipo de género, lo que hacía es que producía historias en donde su fin o su objetivo era enseñar sobre la moral, enseñar sobre la ética, enseñar sobre los valores, enseñar acerca de, pues, de la sabiduría. O sea, da cuenta que eran como tipo proverbios, por así, por así decirlo. Y pues uno de sus obras más destacadas, o si no es que la más destacada, pues fue la del Conde Lucanor, que esta historia del Conde Lucanor, ya se los he comentado anteriormente, que pues es la historia de un rey que entabla una conversación con un filósofo y ambos empiezan a discutir acerca del conocimiento del bien y sobre el conocimiento de la ciencia y sobre qué es lo correcto, ¿sí? Cuál es la manera correcta de actuar, si basándose en el bien o basándose de acuerdo a la ciencia, ¿sí? Y es un diálogo, es una historia contada basada en un diálogo entre estos dos personajes, y en estos diálogos se utilizan mucho lo que son parábolas o analogías para explicar estos temas de la sabiduría, los temas del bien, los temas de la moral, de la ética, ¿ok? Y sobre esto trataba este tipo de género medieval y también pues la prosa. O sea, era para contarte una historia, una anécdota, una parábola, una analogía con un fin didáctico, o sea, con un fin de enseñarte lo bueno, lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, ¿ok? Y luego tenemos lo que son los mesteres de Fularia y Clerecía, que estos mesteres
Pues básicamente se trataban de lo siguiente, menciona aquí, aunque este género estaba en declive en el siglo XIV, aún se mantenían vestigios de la tradición de los juglares, con sus relatos épicos y populares centrados en héroes y en acontecimientos históricos o legendarios. El Mestre de Clerecia fue representado por autores como Juan Ruiz Arcipreste de Ita, cuya obra El Higo de Buen Amor es un referente de esta corriente literaria. Se caracteriza por el uso de la forma métrica de los versos de 14 sílabas, cuaderno vía, y por una visión más erudita y religiosa de los temas. O sea, este género se caracterizaba mucho porque era era contar historias a través de manera oral. ¿Y quiénes la contaban? Pues los juglares. Los juglares que eran personas dedicadas al entretenimiento del pueblo, pues ellos lo que hacían es que contaban historias, recitaban poemas, recitaban poemas, cantaban, valga la redundancia, canciones en donde se contaba una historia, ¿sí? Y pues estas historias eran pues historias épicas, o sea, es decir, historias sobre caballeros, héroes que se enfrentaban a un antagonista para conquistar a su interés amoroso o salvar a su interés amoroso, ¿ok? O también relatos populares, o sea, relatos, casos reales o casos, historias que se inventaba el pueblo que eran populares en ese entonces y ellos las contaban a el pueblo, ¿ok? Y pues también tenemos lo que es el Mester de Clerecia, que este Mester, pues también igual de la misma manera, pues será contado por juglares y se caracterizaba mucho por utilizar versos compuestos por 14 sílabas. Y pues estos tipos de historias tenían una visión más conocedora sobre los temas que abordaban, o sea, podían tocar los temas de manera más profunda, más detallada. Ya no era tanto entretener al público, sino como reflexionar acerca de los temas que abordaban y pues también tocar temas sobre la religión, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la prosa moralizante, que la prosa moralizante, pues tenía una tendencia sobre la moralización, o sea, sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿ok? O sea, aquí se escribía sobre principios, sobre valores, sobre la ética, sobre lo correcto, lo incorrecto, ¿sí? Y uno de sus autores principales, pues, fue Juan Manuel, que fue quien escribe la historia del Conde Lucanor, ¿ok? Y pues también se buscaba enseñar lecciones de vida, sabiduría y comportamientos adecuados a través de relatos ejemplares y fábulas. O sea, aquí se empieza a popularizar mucho lo que es el uso de fábulas, lo que es el uso de analogías, de parábolas. Pues este género literario está muy relacionado, muy conectado con la narrativa medieval y la prosa. ¿Ok? Y luego tenemos el teatro medieval, que el teatro en el siglo XIV en España estaba en sus primeros pasos. O sea, para este siglo el teatro no era conocido como hoy en día nosotros lo conocemos, o como en aquella época, pero en años posteriores sí iba a conocer, ¿verdad? Y menciona aquí que fue influenciado por las representaciones religiosas y las misteriosas, porque por lo regular las historias que se presentaban en los teatros, que se dramatizaban, pues tenían que ver con escenas, con capítulos o historias de la Biblia, ¿ok? Entonces, por eso es que tenían un enfoque más religioso o divino, porque abordaba este tipo de historias que estaban conectados con la Biblia. Y menciona aquí que a pesar de que el teatro, como lo entendemos hoy en día, no existía, las representaciones de carácter moral y religioso comenzaron a cobrar relevancia. O sea, eran temas muy interesantes para el pueblo y verlos dramatizados, verlos representados por personas, pues les empezó a llamar la atención. Por eso es que empezó a cobrar mayor relevancia. Pero eso sí, o sea, el teatro no estaba constituido, no estaba establecido como hoy en día nosotros lo conocemos, que ya pues tiene una composición ya más compleja, en donde hoy en día nosotros hablamos sobre guiones, sobre personajes, sobre escenario, vestimenta, sobre segmentos, escenas, o sea, ya hoy en día pues está ya más establecido este concepto del teatro, pero en aquel entonces apenas estaba en sus primeros pasos.
Por lo mismo, pues fue una manera innovadora de contar historias. Por eso es que empezó a cobrar mayor relevancia. Y qué mejor que con temas muy interesantes, controversiales, polémicos, como lo eran pues los temas de la religión. Ahora vamos a empezar a ver otro punto también muy importante sobre el español medieval. Muy bien, ya vimos este, cómo se desarrolló y evolucionó el español medieval en el siglo XIV, pero ahora en el siglo XV va a pasar por una transición en donde deja de ser conocido como español medieval, deja esas características que lo constituían como español medieval y ahora empieza a adoptar o a desarrollar nuevas características para convertirse en el español clásico o español renacentista, porque en este siglo es cuando empieza a llegar el Renacimiento a Hispania. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XIV, pero o sea, se tardó en llegar a Hispania, se tardó un siglo, entonces por eso es que el español medieval se mantuvo en el siglo XIV, pero ahora con el siglo XV, con la llegada del Renacimiento, el español clásico empieza a originarse y empieza ahora a tener nuevas características y adoptar ciertos estilos del Renacimiento. Por eso es que aquí vamos a ver la transición del español medieval al español clásico. Y lo primero es que hubo una transformación en la fonología y la morfología del español o del castellano clásico, ¿sí? Primeramente nos menciona que se simplificó el sistema de consonantes. ¿Cuáles son los consonantes? Pues a todas aquellas letras que no forman parte de las vocales y que requieren mayor uso de la boca para su pronunciación. Y menciona aquí, en el castellano medieval existía una distinción más clara entre consonantes como S y Z. Recordemos que en el castellano medieval pues ya había esta distinción, marcada entre la C de casa, la S y la Z. Y también menciona aquí O entre F y H, pero en el siglo XV muchas de estas distinciones desaparecieron. O sea, la manera en que se diferenciaban estas letras ahora ya desaparece, ya no se utilizan y ahora surge una nueva manera de diferenciarlas. Aquí nos menciona la famosa sibilante S experimentó un proceso fuerte de aspiración en muchas zonas, lo que contribuyó al sonido final de la S en el español moderno. Si ustedes se fijan, nosotros para decir, no sé, sal, hacemos una fuerte aspiración, pero por ejemplo, para decir zanahoria, no es una pronunciación tan marcada, ¿sí? Zanahoria o zapato. En cambio, si decimos sal, ahí sí estamos haciendo una pronunciación más marcada, más fuerte. Y esto es porque, pues, fue parte de la transformación que sufrió, perdón, la fonología, la pronunciación en el español clásico, ¿sí? O sea, ahora la manera en que se diferenciaba la S y la Z era a través de que la S ahora tenía una aspiración más fuerte y la Z no, la Z tenía una aspiración más suave, más débil, ¿ok? Y así es como se podía diferenciar qué palabras llevaban S y qué palabras llevaban Z. Luego aquí tenemos la vocalización de las F iniciales. En este periodo se produjo un fenómeno fonológico importante, la vocalización de la F en palabras como facer, hacer o fijo, hijo, lo que en el siglo XV pasó a ser hacer, e hijo. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que se empezó a sustituir la F por la H, pero la H era una H muda. ¿Qué quiere decir? Que pues era una H que no se pronunciaba, pero que sin embargo estaba ahí en la palabra, ¿sí? O sea, formaba parte de la palabra en especial como letra inicial. Entonces, ahora las palabras que llevaban F, ¿sí? Bueno, ciertas palabras, no todas, pero ciertas palabras que iniciaban con F,
ahora eran cambiadas por la H y pues ya la H era muda, o sea, ya no se pronunciaba. Y luego tenemos aquí la desaparición de los casos gramaticales, que nos mencionan lo siguiente. En la Edad Media, el sistema de casos se fue perdiendo poco a poco. Y en el siglo XV se consolidó el uso de preposiciones en lugar de las flexiones de los sustantivos. Esto dio lugar a un sistema de oraciones más sintéticas y a la reducción de la complejidad morfológica que caracterizaba el latín. O sea, ahora se empieza a utilizar las preposiciones que hoy en día nosotros conocemos, como por ejemplo a, ante, bajo, debajo, que son preposiciones, o más bien son palabras que nos ayudan a darle una mayor relación a las palabras que forman parte de una oración. Por ejemplo, si yo digo el zapato está debajo de la mesa, pues nos ayuda a conectar dos objetos que forman parte de una misma oración, que es zapato y mesa. ¿Sí? ¿Cuál es el conector o cuál es la preposición que se utiliza para conectar o relacionar estas dos palabras en una misma estructura o en una misma oración? Debajo. ¿Ok? Entonces aquí ya se empieza a utilizar, en el español clásico ya se empieza a utilizar estas preposiciones con el fin de que ya no tengan una compleja, digo, una estructura tan compleja como sí lo había en el latín. Recordemos que el español medieval todavía tenía ciertas influencias del latín y una influencia que tenían del latín pues era esta morfología compleja para estructurar oraciones, para estructurar frases, y pues ahora se dejaba de lado esta manera de estructurar las oraciones en el español clásico y se adoptaba una nueva manera, una nueva morfología para el español clásico que era a través del uso de preposiciones. Luego tenemos también que se desarrollan pues nuevas normas gramaticales y sintácticas. Aquí nos menciona que hubo dos nuevas normas gramaticales y sintácticas, que fue las reglas fijas de conjugación verbal, que dice aquí, dice a lo largo del siglo XV las formas verbales se fueron estabilizando. Las irregularidades del sistema verbal medieval fueron desapareciendo y se unificaron muchas formas verbales. O sea, aquí ya se empezó a establecer las nuevas formas de conjugar los verbos y ya eran más utilizadas, ya eran más empleadas tanto para escribir como también para hablar, ¿ok? Y pues se utilizó la lengua de una manera más estandarizada, que en este periodo se consolidó la idea de una norma gramatical unificada para todo el reino de Castilla. Este fue un paso importante en la creación de una lengua común para todos los territorios del habla castellana. O sea, el hecho de que hubiera una norma general para el castellano, pues esto ayudó mucho para que esta norma se siguiera en todo el territorio de Hispania. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los territorios de Hispania ya hablaban castellano. Entonces, cada uno de estos territorios tenían que seguir estas normas gramaticales, porque eran las normas oficiales de la gramática del español. Así que esto ayudó mucho para que el castellano se volviera una lengua común para todos los territorios de habla castellana, para todos los territorios que ya hablaban el castellano. Y luego tenemos lo que es el léxico y la ortografía. Menciona aquí que el vocabulario comenzó a incorporar palabras provenientes de otras lenguas, principalmente del latín y el árabe, pero también comenzó a fijarse la ortografía de muchas palabras. O sea, ya no solamente se trataba de el vocabulario, de la pronunciación, de la morfología, sino que ahora también se trataba de revisar cómo las palabras estaban escritas y si cumplían con las reglas gramaticales, ¿sí? O sea, ya se les empezó a poner mayor atención que al acento, que al uso del punto en la i, el uso del punto de diéresis, o sea, ya se empieza a prestar mayor atención en la ortografía de las palabras porque pues también se empieza a eh, se empieza a hacer más frecuente el uso del castellano o del español clásico
a través de la escritura. Por eso es que se le pone mayor atención a la ortografía. Dice aquí, sin embargo, las normas ortográficas aún no estaban completamente unificadas hasta más adelante en el Renacimiento. O sea, que todavía se estaba trabajando en la ortografía, ¿sí? En las reglas ortográficas que formaban parte de la gramática del castellano. O sea, como tal, todavía no estaban establecidas, no se podía asegurar que eran las indicadas o las ideales, pero sí ayudaban a que se revisara la ortografía de las palabras del castellano, por lo que pues poco a poco se va consolidando el uso de las reglas ortográficas para la revisión de las palabras que formaban parte del léxico del castellano. Y bueno, Dan, bueno, discúlpame tantito. Otro punto muy importante es que también empezamos a ver las influencias del humanismo en el español clásico, porque ya el Renacimiento estaba llegando y con el Renacimiento pues llegaban todas las corrientes del humanismo. Y pues obviamente estas corrientes tuvieron su influencia en la lengua que se hablaba en aquel entonces, que era pues el español clásico, ¿ok? Y tenemos aquí que el siglo XV fue también la época en la que el humanismo empezó a influir en la cultura europea, incluida la española. El Renacimiento comenzó en Italia, pero se extendió por toda Europa, llegando a España con cierto retraso, lo que les comentaba anteriormente. Este movimiento tuvo un gran impacto tanto en la lengua como en la literatura. O sea, no solamente vino a tener sus influencias o repercusiones en la manera de hablar, sino también en las obras literarias que se empiezan a producir en ese siglo. Y aquí vemos cuáles fueron estas influencias, que fueron principalmente tres. Dice, el humanismo renacentista ponía un fuerte énfasis en la recuperación de los valores clásicos de la antigüedad, el griego y el romano. ¿Por qué? Porque estos valores del griego y del romano, pues tenían que ver mucho con lo que es la belleza, la estética, lo que es la, la moral, lo inmoral, ¿sí? Y estos valores empiezan a tener su influencia en la lengua castellana, en la manera de escribir y en la manera de contar una historia, ¿ok? Entonces se empiezan a retomar estos valores de los griegos y los romanos que se habían dejado atrás, pero que ahora se retoman gracias al Renacimiento. Dice, y se mostró crítico con la tradición medieval, más centrada en la religiosidad y en el saber escolástico. O sea, como estos valores estaban enfocados en la humanidad, ¿sí? En el pensamiento humano, en la belleza humana, en los valores humanos, pues chocaban o se contradecían o había cierta controversia con los valores religiosos y escolásticos que eran los que se utilizaban mucho, tenían cierta influencia en aquel entonces, ¿ok? Y luego tenemos que los primeros humanistas en España, como Juan de Mariana o Alfonso de Cartagena, comenzaban a estudiar y valorar las obras de autores clásicos. O sea, estos dos autores, poetas, lo que hacían es que ellos retomaban las obras clásicas del griego y del romano para conocer acerca de estos valores y empezar a implementarlos. Dice, esto influyó en la literatura que comenzó a imitar los estilos y formas de la antigüedad clásica como la poesía elegíaca o los diálogos filosóficos. ¿Qué es qué es la poesía elegíaca? Aquí yo lo investigué porque yo nunca había escuchado esta poesía, la verdad. Pero pues es un tipo de poema que expresa el dolor, la tristeza de una pérdida. Puede ser la pérdida de una persona, de una ilusión, de la esperanza, de un objeto. O sea, y estos a partir de este siglo se empieza a hablar de este tipo de temas porque era un tema habitual de la humanidad o un tema muy humano porque es algo que todos los humanos pasamos o sentimos, ¿no? Cuando perdemos un objeto, pero principalmente cuando perdemos una persona, es un sentimiento humano, ¿ok?
Entonces, por eso es que se empiezan a tocar estos tipos de temas en estos poemas, porque se retoman las obras clásicas en donde sí se abordaban estos temas. Y ahora ya no se habla de Dios, ya no se habla de la Biblia, sino que ahora se empieza a hablar de valores y sentimientos humanos. ¿Ok? Y luego aquí menciona que Nebrija, perdón, fue también un gran defensor del humanismo. Sus estudios de latín y griego le permitieron hacer un análisis profundo de los textos clásicos y aplicar muchas de sus ideas al desarrollo de la lengua española. O sea, Nebrija también tuvo mucha participación en lo que fue el humanismo o en las influencias del humanismo en España y principalmente en la lengua castellana, ya que él pues se dedicó a estudiar profundamente lo que eran los textos clásicos y pues aplicar muchas de sus características, muchas de sus cualidades, perdón, en el desarrollo de la lengua española. Y ahora vamos a ver lo que es la literatura humanista en el siglo XV. Vemos cómo ya ahora la literatura cobra un enfoque diferente. Ya no trata sobre temas religiosos, ya no habla sobre Dios, sino que ahora habla sobre temas humanos. Y primeramente tenemos a los poetas y escritores como Garcilaso de la Vega, que pues a través de sus obras, sus poemas principalmente, él refleja los primeros influjos del humanismo en la literatura española. En el siglo XV, algunos autores ya empezaban a usar la lengua más pulida y culta, que evocaba los ideales humanistas de equilibrio, belleza y perfección formal. Es decir, que en los poemas de Garcilaso de la Vega se tocan temas relacionados con los valores clásicos, como lo es la belleza, como lo es la humanidad, como lo es los sentimientos del ser humano, como lo es la estética, y también se empiezan a escribir obras con un lenguaje más culto, ¿sí? Con un lenguaje más formal. ¿Por qué? Porque el humanismo perseguía esto, perseguía la perfección, no solamente en el ser humano, o sea, no solamente en su cuerpo, sino también en su manera de hablar, en su manera de expresarse. Por eso es que estas obras ahora empiezan a ser más perfeccionistas en cómo se utilizaba la lengua o cómo se utilizaba el sistema de escritura de la lengua. Ya se fijaban más en estos detalles. Y luego tenemos escritores como Juan Boscán y Garcilaso de la Vega experimentaron con formas poéticas italianas, como el soneto, que era una de las formas favoritas de los humanistas italianos. Aunque estos poetas son más conocidos en el siglo XVI, sus primeros trabajos fueron influenciados por el auge del humanismo en el siglo XV. O sea, a partir del siglo XV, con la llegada del Renacimiento, se empieza a introducir la elaboración de poemas en forma de sonetos. Para los que no recuerden qué es un soneto, pues un soneto venía siendo una composición literaria con cierta medida de la métrica, con cierta cantidad de sílabas, ¿sí? Por ejemplo, quien escribió un soneto fue Sor Juana Inés de la Cruz. Ella pues también se basó mucho en las características de los poemas italianos para elaborar sus sonetos. Perdón. Pero estos dos autores en Hispania, en este siglo, fueron los que empezaron, fueron los pioneros en empezar a implementar el uso del soneto en los poemas, ¿ok? Ya a partir de este siglo, los poemas se caracterizaban por esto, por este elemento del soneto. Y luego tenemos lo que es la educación y la traducción, que la educación se hizo más accesible a través de la creación de nuevas universidades y centros de estudios, donde se promovía el conocimiento de los clásicos griegos y latinos, la filología y el estudio de las lenguas antiguas. También hubo un auge en la traducción de obras de la literatura clásica, lo que permitió a los españoles acceder a las ideas y los saberes de la antigüedad. O sea, que en este siglo se empiezan a crear nuevas universidades y centros de estudios que lo que estudiaban principalmente pues eran los textos clásicos de los griegos y de los romanos o más bien de los latinos.
Sí, principalmente eso se enfocaba en el estudio de estos textos clásicos, de estos valores clásicos, de estos sentimientos clásicos, ¿sí? Y también con el estudio de las lenguas antiguas, las lenguas romances que se hablaban anteriormente, cuando Roma conquistó o era dueña de lo que es Hispania, cuando era un imperio también. Y también, pues, se empezó a traducir muchas obras clásicas que estaban escritas en griego, en latín, ahora se empezaban a traducir al castellano, por lo que, pues, ahora había un mayor acceso a los conocimientos de la antigüedad. Sí, ahora ya se podía explorar más cómo era la antigüedad, cuáles eran cuáles eran sus características de la ciencia, de la cultura, de la lengua, de la ética, de la moral. Es por eso que hoy en día nosotros podemos conocer gran cantidad de filósofos de la antigüedad, porque se empezó a traducir, todas las obras clásicas se empezaron a traducir al castellano. Y luego tenemos lo que es la recepción del Renacimiento italiano en el castellano. O sea, cómo el castellano recibe el Renacimiento italiano. O sea, primeramente tenemos que entender que una manera en la que recibe el castellano al Renacimiento italiano, pues es a través perdón, de retomar lo que son los modelos clásicos de los griegos y de los latinos en sus obras literarias, ¿sí? Así es como el castellano decide recibir el Renacimiento italiano al empezar a adoptar las influencias de los griegos y de los latinos en sus obras clásicas. Pero luego tenemos la influencia de Italia y de los autores italianos. Dice, en el siglo XV la influencia italiana comenzó a llegar a la península ibérica, principalmente a través de los estudios humanistas que empezaron a desarrollarse en las universidades y centros intelectuales. Autores italianos como Petrarca, Boccaccio y Ariosto tuvieron una gran influencia y las obras de estos autores comenzaron a traducirse o a ser imitadas por escritores españoles. O sea, se empezó a estudiar el trabajo de autores italianos como lo era Petrarca, Boccaccio y Ariosto, que sus obras empiezan a ser estudiadas en estas nuevas universidades, en estas nuevas escuelas, y gracias a ellas se producen nuevas obras literarias en este siglo que tienen cierta similitud con las obras de estos autores, porque sus obras sirvieron como inspiración para las obras que se habrían de escribir, pero ahora en la lengua castellana. Y luego, con la llegada del Renacimiento a la corte española, dice la corte española, bajo los reyes católicos y más tarde con los primeros Austria, tuvo un contacto directo con el Renacimiento italiano, debido a las alianzas políticas y culturales. La figura de Alfonso de Borja, más conocido como Papa Calixto III y su sobrino Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, fue importante en la propagación de ideas renacentistas italianas en España. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a los reyes católicos les gustó mucho estas ideas, estas corrientes, este tipo de pensamiento renacentista, y por eso decidieron darle la oportunidad y permitir que este tipo de corriente pues tuviera su influencia, ¿sí? Ya no solamente en la lengua castellana, sino también en la cultura y en la política, donde ahora el rey, al ser humano, al ser hombre, él tomaba las decisiones y él era más importante que la iglesia, ¿sí? Y también que ahora el estilo de vida ya no era basado en lo que decía la Biblia, en lo que decía la iglesia, sino que ahora era basado en las corrientes y formas de pensamiento de los humanos. Y por último tenemos lo que son las influencias latinizantes del Renacimiento italiano. Y pues tenemos lo que es el auge de la poesía en el verso italiano. Dice, el soneto es un claro ejemplo de la influencia italiana. Esta forma poética fue introducido en el ámbito castellano por Juan Boscán y su amigo Garcilaso de la Vega. El soneto se convirtió en una de las formas más cultas
y elevadas en la poesía española del Renacimiento. O sea, el soneto tuvo su auge, ¿sí? Tuvo su relevancia ya que fue una manera innovadora de elaborar poemas, fue una manera innovadora de introducir nuevos temas del humanismo en este tipo de obras, por lo tanto es que se empezó a popularizar más el uso del soneto en la poesía. Pero luego tenemos la prosa humanista y los modelos clásicos que mencionan que el humanismo renacentista influyó profundamente en la prosa de la época. Escritores como Juan de Mariana y Alfonso de Cartagena comenzaron a escribir utilizando un estilo más refinado y cercano a los modelos latinos, lo que les comentaba anteriormente. Y luego tenemos el vocabulario y estructuras latinas, que en cuanto al vocabulario, la literatura renacentista en castellano adoptó una gran cantidad de lexismos latinos, o sea, el castellano empezó a adoptar expresiones, frases propias del latín y se hicieron frecuentes los latinismos, palabras directamente tomadas del latín y neologismos formados a partir del latín para dotar a la lengua española de un tono más culto y elevado. Y por último tenemos lo que es la influencia del latín en la literatura y la filosofía. A nivel filosófico, los humanistas españoles comenzaron a estudiar autores como Platón, Aristóteles, Séneca más bien, y Cicerón, que estos autores pues eran autores clásicos, ¿sí? Porque fueron pioneros en lo que fue las obras literarias del griego y del latín, ¿sí? Por eso es que se empezó a estudiar la vida de estos autores y sus formas de escribir y sus formas de pensamiento, lo que se reflejó en la prosa moral y filosófica de autores como Francisco de Vitoria o Luis de León, que estos dos autores españoles de época, ellos pues se basaron mucho en los autores griegos clásicos. Y por último, las tensiones filosóficas entre el medievalismo cristiano y el humanismo renacentista también afectaron a la literatura de la época. O sea, había un choque porque todavía había esta transición en donde se estaba dejando de lado la religión cristiana para darle ahora el enfoque humano a la literatura y pues obviamente la iglesia o la sociedad de aquel entonces se resistía a dejar de lado estos temas del cristianismo y para pues comenzar a ver temas sobre el humano, sobre el ser humano, sobre sus valores, sus sentimientos. Por eso es que había estas tensiones filosóficas, ¿ok? Y pues bueno, vamos a dejar aquí esta sesión. Ya en la próxima clase les voy a explicar la evidencia número 4, sí, creo que 4 o creo que 3, no recuerdo bien, pero es la evidencia o proyecto correspondiente a esta unidad, se las voy a explicar para que ustedes puedan elaborarlo. Y bueno, pues nada más sí les pido de favor que estén al pendiente para el día sábado su examen, igual la siguiente sesión correspondiente esta semana, les voy a recordar lo del examen. Pero bueno, aquí vamos a dejar la sesión. Pues muchas gracias por haber asistido. Cualquier cosa, sugerencia, comentario, estoy al pendiente de WhatsApp o del correo, o si quieren dejar algún comentario en la caja de comentarios de esta sesión. Sin más que decir, me despido y les agradezco mucho su atención. Nos vemos.